Aleluya. No siente su adoración. Hay un ambiente lindo de adoración acá. Y yo quiero que usted abra su Biblia conmigo. Vamos a usar el mismo verso que se ha estado usando como parte del tema durante esta semana. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 4. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias, Señor. Háblanos como tú lo sabes hacer, Dios, conforme a tu santa voluntad, Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse. Vamos a usar este verso del verso 8. Y el tema de este mensaje es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Partiendo de este verso que nosotros acabamos de leer, yo voy a hablar de 5 puntos principales que encontré en el verso 8 para nosotros poder experimentar el poder del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Yo quiero que usted preste atención a lo que Dios traerá a nuestras vidas en el día de hoy. La palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Empieza hablando de recibir. El Espíritu Santo, Jesús le dice a los discípulos y a las personas que estaban ahí: pero ustedes van a recibir la promesa. Yo recuerdo en una ocasión que hablaba con un grupo de jóvenes que estaban iniciando y estaban deseosos por avanzar, por llegar a la obra del Señor. Y yo le dije a ellos: miren, lo primero que usted tiene que hacer antes de pensar salir, antes de pensar orar por alguien, antes de pensar hacer señales y milagros, lo primero que usted tiene que tener en su vida es el Espíritu Santo. Porque es lo que te va a dar la permanencia en este camino. Y por eso es que usted ve que nos encontramos con un sinnúmero de personas que en un momento determinado, producto de un talento que tienen, producto de la capacidad que tienen, llegan a ciertos escenarios, pero
resulta que esos escenarios son provisionales. ¿Sabe por qué? Porque no permanecen, porque cuando llegaron al escenario no presentaron lo que tenían que presentar, que era el Espíritu Santo, sino que se valen directamente por sus experiencias, por su capacidad o su forma de expresarse en ese momento. Jesús le dice a los discípulos en ese entonces: ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Yo me voy a ir, pero yo no lo voy a dejar solo a ustedes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que una de las principales condiciones para nosotros poder vivir bajo el poder del Espíritu Santo es entender que todo el mundo tiene que recibirlo a Él. El Espíritu Santo, Jesús le dice en el libro de Juan: y yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Él le decía en esos momentos, quizás los discípulos estaban tristes, quizás estaban pensativos, y él dijo en esa ocasión: yo voy a rogar al Padre para que ustedes entiendan que ustedes no van a estar solos, y Él les dará el consolador, les dará el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad. Tenemos que estar listos para recibir lo que Dios quiere darnos por medio del Espíritu Santo. Porque para recibir el Espíritu Santo tiene que haber un corazón dispuesto a que Él entre dentro de su vida. Lo primero que tenemos que entender es que si no hay un corazón dispuesto, el Espíritu Santo no va a entrar en nuestras vidas. Habemos personas que en muchas ocasiones queremos recibir el Espíritu Santo, pero en ocasiones. El Espíritu Santo no lo podemos recibir por ocasiones. Tenemos que vivir todos los días de nuestra vida con el Espíritu Santo. Lo segundo que Jesús le dice, luego de recibir, le dice: poder. Ustedes van a recibir poder. Poder. ¿Para qué nosotros queremos el poder? Muchas personas hablan del poder y solamente hablan de poder para manifestación de milagros. Muchas personas hablan de poder, pero solamente se refieren al fuego. Muchas veces nosotros solamente entendemos que el poder tiene que ver con el fuego que podamos recibir en un momento determinado. Pero en esa noche yo voy a hablar de 4 tipos de poder. Que el que quiere tener el poder del Espíritu Santo tiene que experimentar en la vida. Y dentro de uno de los poderes que voy a mencionar es el poder que Dios nos dio para testificar de Cristo. Poder para testificar de Cristo. Muchos de nosotros muchas veces queremos el poder, pero lamentablemente no testificamos de Cristo mediante ese poder. Nosotros hablamos de poder, hablamos de fuego, pero nuestra vida está completamente divorciada al poder al cual nosotros estamos hablando. El contexto de este versículo deja claro que el poder es para ser testigos de Jesús. Nosotros no podemos pensar que el poder está relacionado en orar al Señor para que el Señor consuma a la persona que habló mal de mí. Y por eso en estos días nosotros hablábamos en la escuela bíblica y decíamos que hay muchas personas que creen que Dios es asesino porque dicen: Señor, mata a fulano. Y es necesario que nosotros entendamos que una de las características de una persona que tiene el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en su vida es que tiene una vida de testimonio. Lo que lamentablemente hoy en día está escaseando. La gente quiere ir a presentar a Dios, pero su vida está completamente divorciada de los principios que Dios ha establecido.
Y por eso es que usted ve que muchas personas están dentro del en el mundo. Yo en estos días hablaba con alguien que no es evangélico. Llegamos a la peluquería y esa persona me dice: yo anhelo ver un cristiano que no quiera parecerse al mundo, que no quiera experimentar todo lo del mundo. ¿Por qué? Porque lamentablemente con nuestro testimonio lo que estamos diciendo es como que las cosas del mundo valen más muchas veces que esta que estamos acá. Y es una de las palabras que nosotros tenemos que tener claro. Pueden pasar 20, 30, 40, 50 años. Este evangelio tiene que ser testificado. Tiene que ser testificado y el poder del testimonio tiene que hablar. Porque van a haber muchas veces que Satanás hará que nosotros metamos la pata, que nosotros nos veamos involucrados en ciertas ocasiones, y entonces el poder del testimonio no va a poder hablar. Porque cuando querramos hablar de poder, Satanás se nos va a presentar de frente y va a decir: ¿de qué poder tú estás hablando cuando tú no vives lo que predicas? Y por eso enumeré este primer paso: el poder del testimonio. Donde quiera que usted y yo lleguemos, iglesia, tenemos que entender que hay un testimonio que tenemos que cuidar. Donde quiera que usted y yo lleguemos, tenemos que entender que no importa la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, tenemos que entender esto, porque José lo entendió muy bien. Y por eso fue que José salió corriendo a la esposa de Faraón para no contaminar el testimonio. Muchas veces nosotros no salimos corriendo y nos quedamos ahí y dañamos el poder del testimonio. Las redes sociales hoy en día está un escándalo. Todo el mundo está buscando hablar de un poder, pero pocas personas están hablando y cuidando ese testimonio al cual Dios quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. El segundo poder es que tenemos que tener poder sobre el pecado. Poder sobre el pecado para vivir una vida en santidad. Dios le está diciendo a su iglesia en estos días, nos está diciendo: nosotros tenemos capacidad para poder vencer al pecado. Con el Espíritu Santo, cuando Jesús le está diciendo a los discípulos en esos momentos, le está diciendo a los discípulos: yo le voy a dejar el Espíritu Santo y ustedes van a recibir poder, primero para guardar su testimonio, segundo para poder vivir una vida en santidad a Dios. Por eso le decía que el poder no se basa solamente en los milagros que usted y yo podamos vivir o experimentar. Eso es parte de él. Pero también tenemos que entender que el poder amerita eso, para vivir en obediencia a Dios. Recuerdo que hace un tiempo atrás predicaba y hablaba de la historia de Caín, cuando el padre le dice a Caín: Caín, el pecado está a la puerta. El pecado te está merodeando, el pecado te está señalando, pero tú sabes qué, que tú tienes capacidad de dominarlo a él. Tú y yo, iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo podemos dominar aquellos deseos, aquellas situaciones, porque Dios nos está diciendo: yo te di el poder para eso. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él está dándonos la autoridad a nosotros, para nosotros poder vencer las tentaciones, para nosotros poder vencer al mal, para nosotros poder vencer el pecado, para nosotros poder andar en santidad delante del Señor. Porque es que es imposible que uno de nosotros podamos vivir una vida en pecado y hablar del Espíritu Santo, porque que el Espíritu Santo va completamente divorciado de eso. El Espíritu Santo nos dará fuerza para resistir la tentación y vivir conforme a los valores del reino de Dios. La cuarta forma es poder para realizar milagros y señales.
En el libro de Hechos se ve que los apóstoles y otros creyentes, al recibir el Espíritu Santo, sanaban enfermos, echaban fuera demonios y hacían milagros. Todo para confirmar el mensaje de Jesús y mostrar su poder. Primero, tenemos que vivir una vida de testimonio. Recuerde, una vida de testimonio. Porque la única forma que nosotros vamos a hablar con firmeza al pecado, a los demonios y a todo el mundo es cuando nosotros andamos conforme a lo que establece la palabra. De la única forma que usted va a ver una iglesia hablando con autoridad del poder es cuando vive de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor. Y por eso es que usted a veces se encuentra personas seguras y otras que no son seguras. Hay gente que cuando le hablan de ir a una actividad donde se va a adorar, donde se va a mostrar su talento, su don, su ministerio, ellos van corriendo. Pero cuando le dicen tenemos que ir a un lugar que hay una persona que está atada y puede que ese demonio se manifieste y revele lo que usted está viviendo, se asusta. ¿Por qué? ¿Por qué entonces nos asustamos? Porque estamos viviendo una vida contraria a lo que establece la palabra del Señor. Cuando usted y yo vivimos una vida de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor, no es que yo voy a andar buscando personas para que el demonio se le manifieste, no. Pero donde yo esté, donde usted y yo estemos, simplemente con hablar, los espíritus no van a resistir, porque no hay forma de señalarnos. No hay forma de que nos señalen, de que nos miren. El poder para realizar milagros era acompañado del testimonio, de la santidad y del dominio sobre el pecado. Usted diría, hermano, pero usted me está diciendo que hoy en día está escaseando los milagros por esto. Bueno, puede ser. Puede ser que los milagros estén escaseando por la falta de intimidad con Dios, porque estamos más enfocados en lo que el mundo me puede ofrecer que lo que Dios me ofrece. Y por último, de estos 4 puntos, el poder para una transformación interior. También es poder para cambiar por dentro. El poder del Espíritu Santo sirve para transformar la vida de todo creyente, de toda persona. Por eso es que usted se encuentra con personas que en un momento determinado eran amargadas, vivían, no se reían, no tenían amor, no tenían misericordia, y de un momento a otro usted ve que esas personas ahora lloran, piden perdón, saben dar amor, se gozan, se ríen. Eso solamente se logra a través del poder del Espíritu Santo, que cuando Él llega a nuestra vida, Él viene para transformar todo nuestro interior, y ya nosotros no nos vemos de la misma forma, sino que ahora actuamos y pensamos de manera diferente. Ahora somos distintos, porque ahora tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estoy viviendo en la debilidad espiritual porque no tengo este poder en mi vida. Muchas veces nosotros estamos bajo debilidades, y es porque no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas así. Porque no quiere decir esto que en ocasiones no nos vamos a ver tentados. No quiere decir que en ocasiones Satanás no se va a presentar y va a hacer un sinnúmero de cosas frente a nosotros. Pero lo que te quiero decir es que en medio de esa tentación, en medio de esas debilidades, vamos a tener la ayuda de alguien sobrenatural que nos va a decir: tú puedes vencer el pecado, tú puedes mantener tu vida en testimonio, tú puedes ser diferente, tú puedes tener un matrimonio diferente, tú puedes tener una familia diferente, porque el Espíritu Santo te va a guiar. Él es quien nos va a guiar a toda verdad. Lo tercero que le dice es: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La persona y obra en nosotros. El Espíritu Santo no es solo una fuerza, sino una persona divina que nos guía,
nos enseña y nos transforma. Gloria al Señor. El Espíritu Santo va a llegar a nuestras vidas. Él nos va a guiar al camino de la verdad. Nos va a guiar por el camino correcto. Él nos va a transformar. Gloria al Señor. Y nos va a llevar a vivir una vida conforme a lo que Él ha establecido dentro de nuestra vida. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento venía sobre algunos, pero ahora el Espíritu Santo viene sobre todo aquel que le desea. Ahora el Espíritu Santo viene sobre todo aquel que quiere. Anteriormente había que esperar a un profeta. Había que esperar que Dios visitara a alguien, un estanque en específico. Pero actualmente, si usted tiene la disposición, si usted dice, mira, ya yo me cansé de ser un títere del enemigo, ya yo me cansé de que el diablo haga con mi vida lo que él quiera, ya yo me cansé de la debilidad espiritual, ya yo me cansé de eso, yo ahora me voy a concentrar y voy a anhelar el Espíritu Santo. Y usted solamente con levantar sus manos al cielo, el Espíritu Santo viene sobre usted. Porque Él viene y mora sobre un corazón que le desea. El libro de Hechos, capítulo 8, habla de una persona llamada Simón. Y le apodaron el mago porque él practicaba la magia negra. Simón, al escuchar a Felipe predicar, Simón se convierte. Y él ve que esta gente pone sus manos sobre la multitud y la gente recibía el Espíritu Santo. Cuando Simón ve esto, Simón dice, ¿cómo yo puedo comprar eso? ¿Cómo yo puedo obtener eso? Muchas veces hay personas que están queriendo comprar lo que usted tiene, pero lamentablemente para ellos no hay precio para recibir el Espíritu Santo. No hay un precio humano, porque el precio ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y actualmente lo que Él está buscando es que los jóvenes, es que las damas, es que los caballeros, que los niños, que todo el mundo le busque de corazón y le anhele. Y entienda cuál es la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sobre nosotros es lo próximo que le dice: cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Una experiencia personal y transformadora. El Espíritu Santo no solo está presente, sino que desciende y nos llena. Muchas veces nosotros hablamos de Él, del Espíritu Santo, hablamos de su poder, hablamos y creemos que solamente Él está ahí para un momento en específico. Y el Espíritu Santo no se trata solamente cuando Él desciende sobre nuestras vidas que yo tenga que brincar. Y se lo dice uno que brincó mucho. Se lo dice uno que saltó mucho. No solamente se trata de brincar, porque van a llegar momentos en los cuales, si usted no tiene una firmeza dentro de lo que usted conoció en esta congregación, si usted no adquirió una firmeza en el Espíritu Santo, lamentablemente los brincos y los saltos no le van a servir de nada. Cuando usted llega a ese momento que usted conoce a Dios, entonces es cuando usted dice: wow, pero yo nunca pensé que iba a tener tantas situaciones, y que ahora, a pesar de esas situaciones que yo creía que en un momento me iban a hacer salir, me iban a sacar, ahora no me saca. Lo que pasa es que el Espíritu Santo ya no solamente está en nosotros, no está solamente ahí, sino que también está dentro de mi corazón, está arraigado en mí. Y ahora ya yo no hablo solamente por emoción. Ahora yo digo: aunque Él me libre, yo le sigo. Aunque Él no me libre, yo le sigo. Como quiera, le voy a seguir.
Y eso es lo que le va a dar la permanencia en este evangelio. Cuando nosotros entendemos este punto sobre nosotros, Él le dice: el Espíritu Santo, iglesia, estará sobre ustedes. Gloria al Señor. Estará ahí enterrado en nuestro corazón y vamos a tener una experiencia transformadora en nuestras vidas. Yo no sé cuántos han experimentado de manera real en su vida la presencia del Espíritu Santo. No sé cuántos lo han experimentado, pero es una experiencia maravillosa. Es una experiencia transformadora. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo veía a las personas que hablaban de esto. Y yo recuerdo, yo en una ocasión le dije a una persona: bueno, yo no te puedo decir cuál es la importancia que tenga el Espíritu Santo, porque yo no la conozco, recién convertido. Pero yo voy a buscar la manera de conocer lo que tú me estás hablando. Y después que comencé a conocer la persona del Espíritu Santo en mi vida, he entendido que es lo que me ha dado la capacidad de soportar, de resistir, de aguantar. Porque no solamente me quedé escuchando lo que hablaban de Él, yo hice que ese sobre mí viniera a mi vida. Yo no sé cuántos están dispuestos a decirle: yo necesito que ese Espíritu Santo venga sobre mí en estos momentos. Yo necesito que tú vengas sobre mí, porque quiero una vida transformadora. Es lo que le va a dar sentido a mi vida dentro de este evangelio. Porque a veces vivimos en un evangelio como sin sentido, un evangelio como sencillo, un evangelio como tranquilo. Y cuando vivimos con el Espíritu Santo, vivimos de experiencias diarias. Diarias vivimos de experiencia. Y luego que el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, entonces aquí viene una parte principal y que yo diría que es la base de este mensaje. Dice: y me seréis testigos. Me seréis testigos. El propósito del poder. El propósito del poder, iglesia, es este. Este es el propósito del poder: ser testigos. Dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Testigos Dios está buscando hoy en día. Dios está buscando testigos hoy en día. Estamos siendo nosotros testigos del poder. La gente está viendo en nosotros esa evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Jesús le dice a los discípulos: ustedes van a recibir poder. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Él va a estar sobre ustedes. Pero todo esto es con el propósito de que ustedes me sean testigos. Aleluya. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo solo para nosotros. No lo recibimos para sentirnos bien. Lo recibimos, para testificar la grandeza de Cristo al mundo. Que el mundo pueda ver lo que Dios está haciendo. Y es necesario que nosotros podamos entender esto, iglesia. Porque si tenemos una relación con el Espíritu Santo, si tenemos una intimidad con el Espíritu Santo a diario,
todo el tiempo vamos a entender que Dios está por encima de mis situaciones. Hay gente que le pone en condición a Dios para testificar. Hay gente que le pone en condición a Dios para hablar de su grandeza. Dios está buscando gente que aún en medio del dolor comiencen a testificar de la grandeza del Espíritu Santo en su vida. Es tiempo de poner el dolor a un lado. Es tiempo de poner las decepciones a un lado. Es tiempo de poner todo a un lado. Y que la gente vea que yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Con qué propósito recibí el Espíritu Santo? Yo quiero que usted se ponga a analizar, que usted piense. ¿Qué usted quiere con el Espíritu Santo? ¿Qué nosotros queremos con el Espíritu Santo? Hay muchos que quieren ser cantante internacional, predicadores conocidos. El más usado, que la gente vea a Mike y diga: wow, cuán usado es Mike, por Dios. ¿Qué queremos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del poder? ¿Cuál es el propósito del poder del Espíritu Santo? El que entiende cuál es el propósito del poder del Espíritu Santo, lo primero que Dios le da a entender, que ese testimonio lo pone a vencer la situación que está viviendo actualmente. ¿Cómo así, Teófilo? Cuando usted tiene situaciones en su casa, usted tiene situaciones con su pareja, usted tiene situaciones con sus hijos, Dios entonces provoca que usted se meta en fe. Pensa aquella situación la cual usted estaba viviendo en su casa, y cuando usted sale a hablar, entonces usted habla con autoridad. Usted puede hablar de renovación porque usted sabe lo que es renovar. Usted puede hablar de restauración porque usted sabe lo que es que el Espíritu Santo restaure. Usted sabe hablar de perdón porque usted sabe lo que es que el Espíritu Santo perdone. Y por eso te vengo a decir en esta hora: Dios quiere testimonio de su iglesia. Dios no dijo: Cele, testifícame solamente en Judea. Jesús le dijo: ustedes me van a ser testigos en la situación más adversa que ustedes tienen, porque ellos estaban siendo perseguidos en ese momento. Ellos tenían que predicar, pastor, escondidos. Tenían que predicar en cuevas. Y aún así, predicando en cuevas, no cerraban la boca. No cerraban la boca. Es verdad que hay mucha gente que está hablando que no es de Dios. Hay mucha gente que se está inventando teologías, se están inventando creencias. Pero la iglesia de Cristo, que tiene que hablar del poder, no se puede quedar callada frente a lo que los otros están inventando. Yo voy a testificar de la grandeza. Mientras otros hablan y dicen: ya el poder escaseó, yo voy a decir: el poder ahora es que inicia en mi vida. El poder ahora es que inicia en mi generación. El poder ahora es que inicia. Dice la palabra del Señor en Mateo 28. Jesús le dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dios está esperando que nos levantemos y hagamos discípulos. Pedro antes negó a Jesús, pero después del Espíritu Santo, Pedro se levantó. El que negó a Jesús, luego que el Espíritu Santo llegó a su vida, dice la palabra del Señor que él se levantó y dio un mensaje. Dio un mensaje.
porque lo hizo en estos momentos con el Espíritu Santo. Y dice que miles vinieron a los pies de Cristo. Porque Él no habló, en aquel momento Él negó a Jesús, pero ahora Él habla con poder del Espíritu Santo. Va a llegar momentos que quizás en ocasiones nosotros con nuestros hechos negamos al Maestro. Pero reconociendo que en esa ocasión lo negamos con nuestros hechos, ahora nosotros nos vamos a postrar, nos vamos a poner de rodillas y vamos a predicar, vamos a hablar de la grandeza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no mora en quien practica el pecado. El libro de Efesios dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Sigue diciendo el libro de Corintios: no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es tan celoso. Por eso es que Dios es tan celoso con nosotros, de iglesia. Por eso es que Dios es tan celoso con nuestra manera de nosotros vivir, de nuestra manera de nosotros comportarnos. Porque es que a veces nosotros queremos solamente los milagros de Dios, pastora. A veces solamente queremos los milagros de Dios porque es lo único que quiero de Él. Quiero un milagro económico, quiero un milagro de sanidad, quiero un milagro, pero no quiero cuidar mi cuerpo para Dios. Y yo no sé por qué el Espíritu Santo ha venido hablando a la iglesia, ha venido trabajando a eso en estos días. Porque aparentemente Dios quiere llevarnos a otro nivel, pero necesita que nuestros corazones estén preparados. Necesita que nuestro corazón, nuestra mente esté enfocada única y exclusivamente en el Espíritu Santo de Dios. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo pregunto, ¿estoy viviendo en santidad o en un pecado habitual? Quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero sigo aferrado a mis propios deseos. Si el Espíritu Santo es santo, ¿cómo podrá morar en una vida que no busca la santidad? ¿Cómo podrá morar en una vida que no quiere cuidarse y guardarse para Dios? ¿Cómo podrá vivir él? Usted ve que hoy en día a la generación actual le gusta llamarse evangélico, porque ahora pareciera que sinónimo de evangelio es que usted puede hacer lo que usted quiera. Y el Espíritu Santo dice: anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Pablo y yo hablábamos en estos días, y yo le decía, él me decía: servir a Dios no es fácil como la gente lo ve. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, hermano, en que se nos van a presentar cosas que nos gustan, pero que van contrario a lo que Dios quiere. Y es ahí cuando tenemos que recibir esa autoridad del poder para ponerle un stop a los deseos que van contrario al Espíritu Santo. Satanás busca constantemente ensuciar nuestro testimonio, manchar nuestro testimonio, para que no haya una evidencia de poder en nuestras vidas y que no podamos completar la promesa, que es testificar a todas las naciones, como dice la Biblia, hasta lo último de la tierra, que es la misión de la iglesia. Iglesia, usted no está aquí simple y llanamente porque van a solucionar todos los problemas de su vida. Porque usted vino aquí y Dios le va a solucionar todos los problemas de su vida. La misión principal de la iglesia es: vayan por todo el mundo y hagan discípulos.
de lo que Dios nos dio, Él nos está diciendo: vayan a todo el mundo y hablen y den lo que yo le estoy dando. Esta es la misión de la iglesia. No es solo para nosotros, sino para que otros también conozcan a Cristo. En el libro de Romanos capítulo 10 dicen: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y usted diría: pero hermano, ¿y cómo yo voy a predicar a todo el mundo? Porque yo no tengo visa. Comience en el colegio, comience en la universidad, comience en la calle, comience cambiando el estilo. No haga como un compañero de trabajo que tenía, que él predicaba y el verdugo, para mostrar que él tenía a Dios tanto, en la hora de trabajo él agarraba y decía: espérense ahí que me voy a orar. Y se iba y se ponía de rodillas y comenzaba a orar en el trabajo. Hay lugares que quizás no vamos a poder predicar así como lo estamos haciendo, pero ahí está el testimonio. Que cuando la gente mire a la pastora, cuando la gente mire a Teófilo, mire a Rosy, mire a Angie, diga: esa es una sierva, ese es un siervo de Dios. Verdaderamente, porque hay gente que te van a tentar porque son usados y van a decir: verdaderamente ese hombre, esa mujer es una persona de Dios. Es una persona que tiene a Dios en su vida. Y ya para concluir, eso mismo le decía a un joven en estos días, que él está hablando porque llegaron usted sabe que el impío ataca muchísimo, y llegaron unas personas que lo conocieron a él cuando Dios lo usaba mucho, y le dijeron una verdad que tuvo que quedarse callado. Él no encontró qué decir, porque él le dijo: el fulano de hace 6 años atrás, yo sé que Dios lo usaba, pero este es un diabólico. Por una impresión. Y él dijo: no te preocupes, que yo voy a orar a Dios y ustedes me van a tener que llamar. Y yo le dije a él: cuando el testimonio es dañado, tú no puedes decir nada, solamente orar. Y con el tiempo, que pueda borrarse lo que la gente vio. Y por eso hablaba tanto del testimonio, el poder del testimonio. Porque Satanás está esperando, hermano, que nosotros cometamos una estupidez, y escúchame la palabra, tan grande, la cual nosotros no podamos levantar la cabeza, para que cuando usted tenga que predicarle a aquel que Dios, al mundo que Dios puso a su lado, entonces tenga que decir: ¿y ahora cómo lo hago? Si yo hice esto, aquello. Tenemos poder hoy para vivir en testimonio pleno y limpio, pero con el Espíritu Santo. Dios quiere que hoy en día, más que nunca, esta generación se guarde para Dios. Porque esta generación es más peligrosa que la de antes. Porque ahora este aparato tiene evidencias. Tiene evidencias. Y antes quizás podíamos cometer algo aquí y nadie lo sabía, pero ahora lo sabe todo el mundo. Y entonces Satanás te va a tratar de acusar constantemente. Pero si esa es si ya el testimonio fue dañado, si ya cometí el error, pequé, caí, Dios está buscando gente que digan como aquellos 3 jóvenes: nosotros vamos a servirle a Dios y nosotros no nos vamos a postrar delante de ninguna estatua ni ninguna imagen. Y en buen dominicano, a mí me importa que Dios me libre,
Pero si Él no me libra, yo quiero que tú sepas que con todo y eso yo voy a servirle a Dios. Gente que diga, a pesar de que pequé, a pesar de que el testimonio se dañó, yo voy a continuar arrastrado hasta la cruz de Cristo. Pero yo no me voy a devolver. Y va a llegar un momento en que quizás Dios me va a restaurar. Pero Dios no está buscando gente que digan, que es que me duele, me criticaron. Gente que digan, si me están criticando fue porque me lo busqué. Pero a pesar de, no voy a dejar a Dios. Porque mi compromiso es con Dios, no con el hombre. Y de este poder es que quiero hablarle a la iglesia hoy en día. Del poder que la iglesia tiene para vivir mediante el Espíritu Santo, para vivir una vida en santidad y obediencia a Dios, para vivir una vida transformadora, una vida plena delante de Cristo. Vamos a orar. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan, en el mismo libro de Hechos, capítulo 8, imponían las manos sobre la multitud y ellos recibían el Espíritu Santo. El jueves, para los que no vienen a escuela bíblica, vamos a estar hablando de eso, de la imposición de manos, para que vengan. Para los que no vienen, el jueves vamos a hablar de la imposición de las manos. Yo quiero orar ahora. Quizás algunos tengamos deseos de ver el poder de Dios y que saltemos. Pero yo siento que Dios vino a traer una palabra de reflexión a la iglesia hoy. Una palabra de reflexión. Y todo aquel que pueda ponerse de pie, póngase sobre sus pies. Ya yo voy a entregar y vamos a terminar. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos ahí. Todo aquel que pueda cerrar sus ojos, cierre sus ojos y levante su mano al cielo. Hemos predicado un mensaje: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Yo clamo ahora, primero, para que aquel que no ha recibido el Espíritu Santo se interese por recibirlo. Padre, que aquel que no haya recibido ese poder pueda interesarse por recibir este poder. Padre, también clamo, Dios mío, para que una vez que ellos se interesen, que nos interesemos, Dios, que el poder pueda venir a nuestras vidas, Señor. Y ese poder no solamente venga en ocasiones, no solamente venga cuando me acuerde, no solamente venga cuando lo necesite, sino que en todo momento de mi vida, Dios, que fortalezca todas las áreas de nuestras vidas que están débiles, Dios, y que nadie mañana pueda señalarnos a nosotros. Que nos miren y digan: yo le tiré hasta con el cubo de fregar, de trapear, pero no cayó. Verdaderamente que es un hijo, es una hija de Dios. Pero no para gloriarnos, Dios, sino porque hemos entendido que de la única forma que podemos hacerlo es contigo, Señor. Hemos entendido que el único que nos da fortaleza, Dios, es tu Espíritu Santo. Y que una vez el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, aquellas situaciones que hoy quizás no podemos testificar, no podemos hablar, porque están golpeando nuestras vidas, que tarde o temprano nosotros podamos salir y hablar al mundo
Y que aquel que está desesperanzado, nosotros podamos decirle: mira, yo al igual que tú pasé por depresión, al igual que tú pasé por una separación, al igual que tú yo tuve un accidente, al igual que tú yo viví una enfermedad, al igual que tú yo atravesé ese proceso. Pero ¿sabes qué? Aleluya, el Espíritu Santo me ayudó, el Espíritu Santo me guió y el Espíritu Santo me transformó. Y es por eso que hoy yo estoy de pie, porque quizás fueron duras las pruebas. Es verdad que hubo momentos en los que dije: ya no puedo más. Pero en esos momentos fue cuando más cerca recibí y sentí al Espíritu Santo con su poder en mi vida. Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por lo que tú haces en esta casa. Gracias por lo que tú haces en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en esta hora tu presencia ha transformado y ha cambiado todo nuestro ser. Oh, gracias, Señor. Tienes palabras para nosotros, Señor. Oh, dele gracias al Espíritu Santo. Dele gracias al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por lo que tú haces en esta casa, por lo que tú haces en nuestros corazones, y que sin importar las condiciones sabemos que tú estás ahí con nosotros, Dios. Dele un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nuestra pastora puede estar pasando por acá. Gloria a Dios, aleluya. Dios le continúe bendiciendo en esta maravillosa noche. Gloria a Dios. El Espíritu Santo viene a la vida del creyente para impartir poder.